Acá están las afasias. Entonces, igual. Entonces, afasia de Broca, el área de Broca está lesionado, ¿no es cierto? Y el área de Wernicke, Broca es motora, ¿no? Boca, y Wernicke, ¿qué dices? Es el área del giro singular. ¿Ok? Entre el área de Broca y Wernicke hay un fascículo es un conjunto de axones que comunica uno con otro, que es el fascículo arqueado u arcuato, ¿sí? Comunica uno con otro, ¿ya? Es el fascículo arqueado o arcuato. Entonces, por ejemplo, cuando uno le dice, por ejemplo, dice, señor, levante el brazo derecho, ¿no? Levante el brazo derecho. Entonces, ¿qué está haciendo? Primero tiene que escuchar la orden. Entonces, la información va por la vía auditiva, tronco encefálico, tiene que llegar ¿a dónde? Al área auditiva primaria. Del área auditiva tiene que llegar ¿a dónde? Al área de Wernicke. El área de Wernicke lo que hace es esa información auditiva, musical, digamos, auditiva, tiene que traducirlo en una orden, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace Wernicke. Lo traduce, ¿no es cierto? Y manda la información por el fascículo arqueado, ¿dónde? Al área de Broca, ¿no? El área de Broca. El área de Broca lo que va a permitir es mover, en este caso es hablar. Pero en ese momento no es importante hablar porque le está pidiendo de cosas que levante el brazo derecho. Entonces tiene que mandar la información hacia dónde? Al área de la corteza motora primaria para que levante el brazo. Pero si le dice, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, acá. ¿Cuál es tu nombre? Entonces acá. Información auditiva, Wernicke comprende, me está diciendo que diga mi nombre. Ahí antes, manda la información al fascículo creado y Broca lo que va a hacer es, va a decir el nombre de la persona. Me llamo José. Lo que va a hacer eso. ¿Sí? Así como funciona. Alrededor del área de Wernicke y Broca hay las áreas transcorticales, tanto la motora como la transcortical sensitiva. ¿Ya? Y hay las diferentes afasias. Entonces, cuando se lesiona el área de Broca, tenemos la afasia de Broca motor. El paciente puede entender la orden, escucha, ¿ya? Pero le es difícil de cosa expresarse, hablar, comunicarse verbalmente. Si se lesiona el área de Wernicke, el paciente no entiende o no comprende adecuadamente, digamos, la orden verbal, ¿sí? Es difícil, es imposible traducirlo, digamos, en un significado, ¿sí? Si se lesiona el fascículo arqueado, ¿sí? Esto es una afasia de conducción, se llama así afasia de conducción porque hay pérdida de la conducción. El paciente puede comprender la orden, puede incluso hablar, pero tiene dificultad para nominar o repetir, ¿no? Por ejemplo, repita árbol, casa, pelota. Repita. Entonces, para que él repita árbol, casa, pelota, tiene que haber qué cosa, tiene que comprender la orden y tiene que mandar la información a Broca para que éste repita pues las palabras. Pero como esto está dañado, como que no hay comunicación adecuada entre uno y otro. Esa es la afasia de conducción. Y las afasias transcorticales, cuando se dañan las áreas transcorticales alrededor de Wernicke y Broca, son iguales que las afasias tanto de Broca o Wernicke respectivamente, pero el paciente no puede repetir. Ahí sí el paciente puede repetir, ¿ya? Entonces, Broca, el paciente no puede, dificultad para expresarse, Wernicke, dificultad para entender, afasia de conducción, no puede repetir, y las afasias transcorticales son iguales que la de Broca y Wernicke, pero en ese caso sí puede repetir el paciente, ¿sí? La afasia global es obviamente cuando se daña todo el hemisferio cerebral del lado izquierdo. Generalmente es cuando hay un infarto masivo de la arteria cerebral media, ¿no? La arteria cerebral media, si usted ve, es esta de acá, la que está en este color medio violeta, esa área, la cerebral media, cuando se daña o sea, cuando hay una lesión del origen de la cerebral media, cuando hay un trombo ahí, o un émbolo que está tapando el origen de la cerebral media, es que aparece la afasia global. El paciente no habla, no entiende, muy mal pronóstico. Este cuadrito es para que ustedes lo tengan y lo repasen, donde está resumido todo lo que se encuentra en una afasia de Broca, Wernicke, conducción, las transcorticales y las afasias globales. Y eso es lo que le decía, ¿no? Cómo ese proceso, cómo funciona esto del lenguaje, ¿no? Entonces, la información de audición o visión, ¿no? También funciona así. Por ejemplo, uno le puede dar un papelito al paciente, ¿no? Le pone cierre los ojos, ¿no? Dice, señor, usted va a leer lo que dice acá y va a hacer lo que está diciendo en ese papelito. Entonces, el señor entonces cierra los ojos, ¿no? O sea, si le das una orden ahí, ¿no? Cierra los ojos, entonces tiene que leer, lee esa información, la manda a Wernicke, la traduce en un significado, ¿no es cierto?, al área de Broca, y el área de Broca manda la información al área motora para que se ejecute la orden, ¿sí? Así es como funciona esto. Muy bien. Entonces, en el lóbulo temporal tenemos, si se daña el área de Wernicke, el área auditiva, obviamente va a haber las afasias, ¿no? Este caso es una afasia, también se llama afasia fluente. ¿Por qué? Porque obviamente puede hablar, es fluente, ¿no? Tiene fluencia, pero no comprende, ¿no? Es difícil, ¿no? Puede tener amusia, alteración de aprendizaje.
Si se daña las radiaciones ópticas inferiores, que se daña lo que es los campos superiores, una cuarentanosia homónima superior del lado contrario. El lóbulo temporal no dominante del lado derecho, o sea, cuando se lesiona el lado derecho, alteración visoespacial, ¿sí? Y alteración de ambos lóbulos temporales, que es rarísimo esto cuando se dañan, son traumatismos o cuando hay encefalitis herpética, ¿no? Ya hemos visto desde Kluver-Bucy, es una lesión, ¿no? Síndrome amnésico de Korsakoff, ¿no? Y también las sorderas corticales. Para que haya una sordera cortical, que es rarísimo, tiene que haber lesión de ambas cortezas auditivas primarias. Eso es muy, muy raro. Tiene que haber los dos, ¿no? Es raro. Muy bien. Y por último, el área del lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que tiene que ver con lo que es el área visual primaria y secundaria. Ahí llega todas las regiones ópticas, tanto superiores como inferiores. Entonces, ahora sí, veamos lo que es la vía visual. La vía visual. Entonces, para ver vía visual, la forma de aprender vía visual es haciendo dibujos. Si a usted le gusta dibujar, esto lo va a aprender muy fácil. Tienes que aprender a dibujar esto de acá. Entonces, mira, tienes los campos visuales. Entonces, el campo visual, siempre, el campo visual que dibujan en las pruebas, ¿no? En los exámenes clínicos, todo, el campo visual siempre es lo que está viendo el paciente. Lo que está viendo el paciente. Por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, no puede ver el lado derecho, o sea, el lado derecho del doctor, ¿sabes qué? Usted hace acá, no veo. Usted hace acá sí veo. Entonces, ¿tú qué dibujas? Dibujas un círculo, ¿no es cierto? Y esto de acá lo pones negrito. Es el lado que no ve el paciente. Siempre el campo visual que le presentan en las pruebas es el campo visual del paciente, no lo que usted encuentra, sino del paciente, ¿ya? Es así. Entonces acá. Entonces, el campo visual del paciente, tenemos dos campos visuales, el temporal y el nasal. El temporal es el campo visual que obviamente que está al lado del temporal, ¿no es cierto? Este de acá, ¿sí? De mi ojo derecho mi campo temporal sería este de acá. De mi ojo izquierdo el campo nasal, que está más cerca de la nariz, ¿sí? Campo nasal, campo temporal. Entonces, siempre es cruzado. El campo temporal, ¿quién lo recibe? La retina que está cerca de la nariz, la retina nasal. Mientras que el campo nasal visual, ¿quién lo recibe la información? La retina del lado temporal, ¿sí? Cruzado por fenómeno de óptica. Entonces, acá recibe el fotorreceptor, ¿no es cierto? El fotorreceptor manda la información a la célula bipolar, la célula bipolar manda información a la célula ganglionar. Entonces, la célula ganglionar, esa célula es la que va a formar, ¿qué cosa? El nervio óptico. El nervio óptico. ¿El nervio óptico qué par craneal es? Segundo par craneal, ¿ya? El segundo par craneal. El nervio óptico es el segundo par craneal. ¿Okay? Entonces, la célula ganglionar, ¿no? Entonces, el campo visual, o la retina, perdón, la célula ganglionar y la retina temporal no se cruza. Siempre sigue por el mismo lado, nunca se va a cruzar. Mientras que la retina nasal, que ve el campo visual temporal, esa sí se cruza, siempre las dos se cruzan. ¿Dónde? En el quiasma óptico. El quiasma óptico, ¿dónde está ubicado? Está ubicado por encima de la adenohipófisis, ¿no es cierto? Adenohipófisis. Importante ubicarnos ahí en el espacio. Esto se llama nervio óptico, ¿no? Este es el tracto óptico, esta es la región posquiasmática. Y luego, cuando las células ganglionares llegan al tálamo, van a hacer sinapsis con la segunda neurona, que es la neurona del cuerpo geniculado lateral. Usted, del tálamo, acuérdese dos núcleos, pues un montón de núcleos, pero acuérdese dos núcleos. Cuerpo geniculado lateral, cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado lateral tiene la L de ¿qué cosa? Visión. L de, apágala, luz, de luz, ¿ya? L de luz, cuerpo geniculado lateral es luz. Mientras que el cuerpo geniculado medial va la información ¿de quién? Del oído. M de qué? Música, ¿ok? Entonces, en el tálamo acuérdate dos cuerpos geniculados, los dos cuerpos geniculados. El cuerpo geniculado lateral de luz, L de luz, ahí va la información visual, luz, lights, ¿ya? En cambio, el cuerpo geniculado medial va la información de la vía auditiva, M de música. Muy bien. Entonces, en el tálamo tenemos el cuerpo geniculado lateral. Ahí se hace la sinapsis, ¿no es cierto? Y luego de eso, ahí se van a formar las radiaciones ópticas que van a ir hacia la corteza occipital, área 17 de Broma. Las radiaciones ópticas, hay dos radiaciones ópticas, una las superiores que van por el lóbulo parietal y las inferiores que van por el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal. Las superiores van información de quién, las radiaciones ópticas superiores que van por el parietal de información de cosa, como es cruzado del campo visual inferior. Las inferiores que van por el lóbulo temporal dan información de qué, del campo visual superior. ¿Ya? ¿Okay?
Entonces, con esto ya, digamos, tú te vas ubicando, ¿ya? Y esto sería bueno que más en la tardecita, ¿no? Lo de pases, porque siempre preguntan, pueden preguntar y por una pregunta de campo visual puede aparecer. Muy bien, entonces acá tenemos, este es lo que es este reflejo pupilar. Es muy importante también conocerlo. Vamos a ver qué tenemos acá, ya. Entonces la pupila. Entonces la pupila es una membrana, ¿no es cierto?, que está por delante del cristalino, que regula ¿qué cosa? La cantidad de luz que debe ingresar a la región posterior del ojo, detrás del cristalino. Es como un diafragma de una cámara, de las cámaras antiguas. ¿Ya? Entonces, hay dos sistemas nerviosos vegetativos regula eso, a través del parasimpático y el simpático. El simpático, ¿qué es lo que hace? Dilata la pupila, hace lo que llamamos la midriasis. Muy bien, midriasis. Midriasis tiene D, de dilatación. Y es simpático, ¿por qué? Porque si pasa una chica simpática, mis ojos se van a dilatar. Así. Ya, es simpático. En cambio, el parasimpático, ¿qué es lo que hace? Lo contrario, ¿no es cierto? Pero que hace cosa, contrae la pupila. Eso se llama miosis, ¿no? Miosis. No tiene la D, entonces es miosis, es chiquito. ¿Ok? El parasimpático, dijimos que las neuronas parasimpáticas nacen ¿de dónde? Nervios craneanos, nervios sacros. Simpático, toracolumbar. Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? El mesencéfalo. O sea, ¿qué estamos viendo? La vía parasimpática que controla el reflejo pupilar. Entonces, para controlar el reflejo pupilar por la vía parasimpática es a través del tercer par craneal. El tercer par craneal o motor ocular común. El motor ocular común tiene un núcleo motor y tiene otro núcleo que es el núcleo de Edinger-Westphal. Ese núcleo conjunto de somas, ¿no? Contiene ¿qué cosa? Somas cuyos axones forman la vía parasimpática, ¿no es cierto? Y que van a inervar a la pupila, ¿para qué? Para producir miosis. Para hacer eso, ¿qué se necesita? Acá está el núcleo, ¿no es cierto? Tiene que haber previo a eso, hay una segunda neurona que es la neurona, esta es la neurona preganglionar. Recuerden que siempre las simpáticas tienen una neurona preganglionar y postganglionar, ¿sí? Preganglionar. Entonces, esta es la preganglionar, ¿no es cierto?, que nace del núcleo de Edinger-Westphal, va por el tercer par craneal y va a hacer sinapsis con su ganglio. El ganglio se llama el ganglio ciliar. Se hace sinapsis y luego el ganglio, conjunto de somas fuera del sistema nervioso central, ¿no es cierto?, va a ingresar a la hendidura esfenoidal y va a inervar ya al músculo constrictor de la pupila. Entonces, eso es lo que hace es la miosis, el nervio parasimpático. Ahora, este de acá recibe información de la vía visual. La vía visual va a dar información, ¿no es cierto?, al núcleo Edinger-Westphal a través de lo que es el tracto óptico. La luz llega por acá, llega al ojo, ¿no es cierto?, llega a la retina, genera un potencial de acción acá en la retina y este potencial de acción genera un impulso que viaja por la vía visual. ¿Sí? Acá el nervio óptico, acá un grupo de fibras se van a cruzar, otras se quedan, ¿no es cierto? Y un grupo de ellas, antes de que lleguen al cuerpo geniculado lateral, un grupo de ellas, no todas las neuronas que nacen de la retina van al cuerpo geniculado, un grupito de ellas van a ir ¿a dónde? Van a ir al mesencéfalo, ¿ya? Van a ir al mesencéfalo y ahí van a contactar con el núcleo pretectal y de ahí a los dos núcleos de Edinger-Westphal, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Por eso es que cuando uno coloca la luz en un ojo, uno ve que la pupila se contrae, ¿no es cierto?, miosis, y también se contrae el lado contrario, porque la información viaja para los dos núcleos de Edinger-Westphal en el nivel de mesencéfalo, ¿ya? Ese es el reflejo pupilar, es normal. Esa es la vía parasimpática. La pupila de Adi se produce ¿cuándo? Cuando se lesiona el ganglio ciliar. Si yo lesiono el ganglio ciliar, vamos a ver acá, si yo lesiono este ganglio de acá, si yo coloco luz acá, ¿no es cierto?, si yo coloco luz acá, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar? Este ojo se va a contraer, no hay ningún problema, hay miosis. Pero como acá está dañado esta vía, está lesionado, entonces ¿qué pasa? Por más que le ponga luz, no va a haber reflejo consensual. Esta pupila no se va a contraer porque se ha dañado el ganglio ciliar. Es simple, o sea, sigue nomás el recorrido y ve que acá le pones la luz, ¿no es cierto?, ¿no? Y mira, por ejemplo, acá no se está contrayendo porque el ganglio ciliar de este ojo está dañado, ¿cierto? Ganglio ciliar, ya sea por una neuropatía periférica, midriasis unilateral que no responde a la luz y hay acomodación lenta. Esa es la pupila de Adi, se lesiona el ganglio ciliar. Esto no es un extraterrestre por si acaso, ¿ya? Mira, este es un estudio de un paciente que tiene una pupila de R.G. Robertson, ¿ya?
es una lesión de mesencéfalo, ¿ya? En este caso es muy particular, se ve solamente en neurolues. Ambas pupilas son mióticas con escaso expuesta a la luz y que se acomodan a la visión cercana. O sea, ellos se pueden acomodar a la visión. Cuando uno acerca un objeto a los ojos, las pupilas se contraen, se hacen más chiquititas. Eso se llama acomodación, ¿sí? Se acomodan las pupilas, pero ambas pupilas aún así son mióticas, ¿sí? Son mióticas, se acomodan, pero no hay respuesta pupilar adecuada. Ahora, esa es la vía parasimpática. Ahora, la vía simpática, ¿dónde nacen? Tóraco-lumbar, ¿sí? Tóraco-lumbar. Entonces, la vía parasimpática lo que hacía es miosis, contraía la pupila. La vía simpática, ¿dónde nacen los nervios? A nivel del tóraco-lumbar. Entonces, los nervios que controlan la pupila, el ojo, nacen ¿de dónde? De T1, T2 hasta T3, de ahí nacen, ¿sí? Y de aquí tiene que llegar hasta el ojo para que controle después la pupila, que produzca la midriasis, ¿ya? ¿Cómo llega hasta el ojo? A través de la cadena ganglionar. Sube, ¿no? A través de la neurona sube hacia la cadena ganglionar, ¿no es cierto? Ganglio cervical superior, y de ahí tiene que llegar la vía a través de lo que es el sifón carotidio, a través de la carótida interna. La carótida interna tiene que ingresar pues al cráneo, ¿no? Y alrededor de la carótida se forma una especie de plexo. Ahí los nervios como que están alrededor de la carótida, ¿no? Entonces están alrededor, ¿no? Y luego de eso penetran la hendidura esfenoidal y ahí inervan a lo que es el dilatador de la pupila. Esa es la vía simpática. La vía simpática nace del tórax de T1, T2, T3, ¿sí? Cuando se lesiona T1, T2, T3, ya sea por ejemplo por un tumor de Pancoast, por ejemplo un tumor del ápice de pulmón, puede pasar, ¿no es cierto? Y se lesiona justo esa zona de ahí donde están las raíces de T1, T2 o los ganglios paravertebrales, puede haber problemas de lo que es la dilatación pupilar de ese lado. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama este síndrome? Síndrome de Horner. En el síndrome de Horner es que se ha lesionado esta vía, la vía simpática del control de la pupila. No solamente inerva la pupila, o sea, va a producir lo que llamamos miosis, ¿no? Como ya no va a haber midriasis, ya no va a haber dilatación, simpático hace midriasis, va a haber ¿qué cosa? Miosis. Pero además, ¿qué cosa? Esa vía simpática inerva a un músculo que eleva el párpado. No es el más importante, porque el que eleva el párpado, el elevador del párpado, es el tercer par craneal. El tercer par craneal sí es el músculo, o sea, para elevar el párpado hay dos músculos. Uno, el elevador del párpado, el más importante, que es elevado por el tercer par craneal, y otro es el músculo tarsal del párpado, ¿sí? Ese músculo tarsal, o músculo de Müller, digamos, eleva el párpado, pero poco, no completamente, un poquito nomás eleva el párpado. Entonces, cuando se daña ese nervio del simpático, ¿sí? Esta vía simpática, se produce una tosis, pero no es una tosis completa, no es que se cae todo el párpado, es una tosis parcial, ¿sí? Muy leve, muy ligera. Es más, hasta incluso, usted lo ve al paciente, parece que está normal todo, ¿no? Parece que, bueno, pero si uno es bien acucioso, puede llegar a ver la tosis papilar leve. Entonces hay miosis, tosis y enoftalmo, y también puede haber anhidrosis también, es otra parte del síndrome, anhidrosis. ¿Por qué? Porque el simpático inerva también las glándulas sudoríparas que están en esta zona de acá, ¿ya? Entonces, anhidrosis. Es el síndrome de Horner que se ve cuando hay lesión del simpático. Esto es lo mismo, esto es lo que habíamos visto en la vía visual, ya con los campos visuales dañados, cada uno en su zona, ¿sí? Esto sería bueno que ustedes lo vayan repasando. Si hay lesión del nervio óptico, ¿no? una maurosis completa o una ceguera del campo visual del ojo derecho, del ojo izquierdo en este caso, ¿no? Si es una lesión a nivel del quiasma, las semianóceas bitemporales, si es por detrás del postquiasmático, son las semianóceas en este caso hemenóceas del lado derecho, en mi campo visual del lado derecho del paciente. Esta es una cuadrantanopsia homónima superior del lado derecho. O sea, siempre hablamos del paciente, esto es lo que está viendo el paciente, ¿sí? Es lo que está viendo el paciente. Si esta es una lesión de cuadrantanopsia del hemicampo, perdón, si esta es una cuadrantanopsia, o sea, lesión de una cuarta parte del campo visual, cuadrantanopsia homónima superior del lado derecho, ¿qué se ha lesionado? El hemisferio del lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Y qué lesión óptica? ¿La parietal o la temporal? La temporal. La temporal es la que te ve siempre el lado superior. La parietal, el lado inferior. Siempre es cruzado, ¿ya? Esto repásenlo porque esto puede venir.
Bueno, entonces, en los lóbulos occipitales, la lesión unilateral que produce, si se lesiona la corteza visual primaria, puede haber una hemianopsia, ¿no? Una hemianopsia homónima contralateral, pero sin afección macular. Eso acá no lo hemos puesto. O sea, va a haber esto, o sea, bueno, si yo lesiono esta parte de acá, va a haber una hemianopsia homónima, así como esta, pero ¿qué pasa? La zona de la mácula, o sea, esta parte de acá, la zona de la mácula es la zona del centro, esta de acá. Va a estar respetada, no se va a lesionar. La zona de mácula no se lesiona. Cuando hay una lesión del lóbulo occipital, ¿sí? Cuando hay un infarto, por ejemplo, de la arteria cerebral posterior, esa zona de la mácula nunca se lesiona. ¿Por qué? Porque la zona de la mácula, el lóbulo occipital, recibe doble irrigación tanto del cerebral del lado derecho como del árbol carotídeo del lado derecho como del árbol carotídeo del lado izquierdo. Entonces es difícil que se lesione esa área de la mácula, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Hemianopsia homónima contra la congruente sin afección macular, ¿ya? Puede haber también alucinaciones visuales. Si la lesión es bilateral, ahí sí, si la lesión es bilateral, ceguera cortical, y hay los que llaman el síndrome de Anton, en el cual el paciente tiene anosognosia visual, es decir, el paciente piensa que está viendo algo, ¿no? O sea, él le ponen un objeto, ¿no? Y él piensa que el objeto es un peine, pero al final o sea, él piensa que está viendo algo, ¿no? Pero no lo reconoce como tal, ¿sí? Negación de la ceguera. A ver, entra la respuesta ahí, ¿no? No sé, a ver, dice, ¿por qué? Esto es muy, muy curioso, mire. Yo me acuerdo que una vez tenía un colega, estaba haciendo su residencia en psiquiatría, y este doctor de tiempo tenía migrañas. Y le decía, mi migraña es tan fuerte, me decía, que yo hago anisocoria, es decir, una pupila más dilatada que otra, hago anisocoria cuando tengo mi migraña, ¿ya? Entonces, dije, pero qué raro, ¿no? ¿Cómo será eso? ¿No? Cuando uno vea un dolor, cuando tú tengas un paciente con cefalea intensa y que tenga anisocoria, tienes que pensar en cosas, en un aneurisma, una lesión de cepa craneal, cosas muy peligrosas, pero era una migraña. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en algunos pacientes que tienen cefalea migrañosa desarrollan constricción pupilar durante el ataque? Lo que pasa es que en migraña, usted sabe que, eso lo vamos a ver en una clase más adelante, en la migraña hay un fenómeno de vasodilatación, vasoconstricción, ¿no? Cuando hay vasodilatación, hay dolor de cabeza, vasoconstricción, el fenómeno de aura. Entonces, cuando hay la vasodilatación, produce la cefalea. Si hay vasodilatación, por ejemplo, de lo que es el sifón carotídeo, esta zona de acá, por efecto de la migraña, ¿qué va a pasar? Se van a inflamar, ¿qué cosa? Las fibras nerviosas simpáticas que están llegando al ojo. Recuerde que la vía simpática nacía de T1, T2, T3, luego tenía que ascender por la cadena ganglionar, llegar al sifón carotídeo, ¿no? Ahí un plexo, se formaba un plexo nervioso, y luego inervaba al ojo, al músculo tarsal de Müller y a la piel. Entonces, como estos nervios están inflamaditos por efecto de la migraña, se vasodilata, entonces se lesionan, se inflaman. Y al inflamarse, ¿qué produce? Como ya está inflamado, no hay midriasis, hay miosis, ¿no? En ese ojo, porque está inflamado la vía simpática, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué este paciente, este colega, tenía ese tema. O sea, cada vez que tenía su migraña, la pupila se hacía miosis, ¿no? Tenía miosis en una pupila. ¿Okay? Bueno, del tálamo, que es parte del telencéfalo, recuerden, más importante, el tálamo es el principal núcleo de relevo sensitivo. Información visual, auditiva, somatosensorial, información de equilibrio, ¿sí? Información del gusto, ¿sí? Toda esa información, ¿a dónde llega? Antes de que llegue a la corteza, tiene que llegar ¿a dónde? Al tálamo. El tálamo es una zona de relevo, una estación, ¿sí? Excepto, el único sistema sensitivo que no llega, ¿cuál es? El olfato. El olfato no llega. En realidad llega al final, pero ¿qué pasa? Antes de que llegue, llega primero a la corteza olfatoria y luego llega al tálamo. En este caso, estamos hablando de que las vías visuales, antes de que lleguen a la corteza, la vía visual, auditiva, todo esto, tiene que llegar al tálamo primero. Y del tálamo ya llega a la corteza. Cuando la información llega al tálamo, prácticamente el paciente está teniendo actividad sensorial. Es decir, por ejemplo, usted ahorita, está sentado y está teniendo información sensorial, por ejemplo, del peso de la ropa que está puesta,
pero no se da cuenta en este momento. Hasta ahorita seguro ya se da cuenta usted del peso de la ropa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa información no estaba llegando ¿dónde? No está llegando al homúnculo sensitivo. Llegó el tálamo, ¿no es cierto? Pero cuando llega el tálamo ya tiene que pasar al homúnculo sensitivo porque es importante esa información, ¿sí? Entonces, el tálamo es el principal núcleo del relevo sensitivo. El tálamo puede sentir, pero no localizar. O sea, esa es una característica. Cuando hay una lesión del tálamo o una irritación del tálamo, el paciente tiene un dolor talámico. Es decir, el paciente tiene o sea, cuando hay un infarto, por ejemplo, o un tumor que está irritando al tálamo, el paciente va a tener un dolor, va a experimentar dolor, ¿ya? Y porque se está sobreestimulando esa zona. Pero no va a decir, ¿sabe qué, doctor? Me duele todo el cuerpo del lado derecho, pero no te dice exactamente qué parte. O sea, todo el cuerpo, me duele todo. No localiza. Donde uno puede localizar, ¿dónde es? En la corteza, porque ahí está el homúnculo, pues. Eso sí tú puedes localizar. Acá no hay somatotopía importante. Bueno, de los núcleos, acuérdense los más importantes. Estos de acá, ventroposterolateral, vías ascendentes espinales, posteromedial, que tiene que ver con lo que es el trigémino, el anterior, que tiene que ver con el circuito de Papez. El circuito de Papez es un circuito que tiene que ver con lo que es la generación de memoria, ¿no? Memoria, circuito de Papez, que es parte de lo que es el sistema límbico, ¿sí? Tú, para ejemplo, empezar a recordar cosas, tienes que activar el circuito de Papez, para que la información una y otra vez se vaya activando y se quede en la corteza, ¿sí? Tienes el núcleo ventrolateral que viene del cerebro de la información y los dos cuerpos geniculados, que ya se acuerdan, el lateral, luz, visión, y el cuerpo geniculado medial, acá está, lateral y medial, lateral, luz, visión, y el medial que tiene que ver con lo que es la audición de la música. Los ganglios basales, núcleos basales, que lo vamos a ver también más en otra clase, también lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué cosas son? Estos son núcleos que controlan básicamente la actividad motora. Para yo mover mi brazo, yo necesito de cosas, la corteza motora, el área premotora, la corteza motora, pero para que el movimiento sea coordinado, preciso, ¿sí? Que no sea ni muy exagerado ni muy lento, necesito de cosas también, información de los núcleos o ganglios basales, ¿sí? Esa es la función. O sea, el núcleo basal tiene que ver con lo que es el ajuste, ¿no? Del control del tono motor en una persona, ¿sí? Cuando se lesiona, entonces empieza a haber los problemas de corea, balismo, en fin, ¿ok? Esto es la distribución anatómica, ¿no? El núcleo lentiforme es el putamen y el globus pálido, ¿sí? Sobre todo del globus pálido, ¿no es cierto? Sale lo que es el núcleo caudado, que va a llegar a la amígdala, ¿sí? El putamen y el núcleo caudado se le llama el cuerpo estriado, núcleo estriado, ¿verdad? Y el cuerpo estriado es núcleo lentiforme con el núcleo caudado. Este es un corte de tipo axial, ¿sí? Un corte axial del encéfalo. Acá estamos viendo, esto vendría a ser la parte frontal, la parte occipital, ¿no es cierto? Hemisferio cerebral del lado derecho, hemisferio cerebral del lado izquierdo. Y acá lo que vemos es, acá tenemos los ventrículos laterales, tercer ventrículo, ¿verdad? Acá tenemos el tálamo, número 11 es el tálamo, y acá están los núcleos basales, el putamen y el globus pálido, ¿sí? Y del putamen y el globus pálido, ¿quién nace? Nace el núcleo caudado. Acá está la cabecita del núcleo caudado y se supone que debe salir así, ¿no? La colita más atrás. Este es un acercamiento a esta zona de acá, ¿no? Acá usted ve el putamen, el globus pálido, esta parte de acá, núcleo caudado, y este es el tálamo. Y entre ellos, ¿quién está? La cápsula interna. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. La cápsula interna, ¿qué cosa era? Son fibras de axones. Son fibras de axones. Estos son núcleos, estos son somas. Para que te acuerdes para toda la vida de la disposición del putamen y globus pálido, porque es una confusión, o sea, siempre se confunde acá. Bueno, acuérdense de esta mnemotecnia, que seguro algunos ya la conocen. Bueno, el putamen está hacia afuera, ¿verdad? Miren que el globus pálido está más hacia adentro. ¿Sí? Entonces, cuando por ejemplo tú vas a tu casa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quieres? Que las señoritas se vayan hacia afuera. ¿Ok? O sea, el putamen es hacia afuera, hacia afuera. No quiero que estén en mi casa. Está mi señora. No. ¿Ya? Putamen, afuera. ¿Ya? Entonces, putamen hacia afuera, globus pálido está hacia dentro, hacia la línea media. Entonces, te vas a acordar de eso. Tálamo, hacia el centro, ¿no es cierto? Está a los costados del tercer ventrículo. Muy bien. Muy bien, veamos ahora las vías motoras y sensitivas. Las vías motoras son dos, las más importantes. Uno es la vía piramidal, y otro es la vía extrapiramidal. Sí, es muy sencillo esto, no es complicado.
¿Ya? De estos, la más importante que tienes que acordarte es la vía piramidal y la diferencia entre el síndrome piramidal, ¿no? De primera neurona y segunda. Eso es lo más importante. O sea, de acá lo único que tienes que acordarte es la vía piramidal, ¿no es cierto? Y los síndromes de primera neurona y segunda neurona. ¿Qué cosa encuentras en cada uno de ellos? Porque eso pregunta. Entonces, a la vía motora se me llaman vías eferentes o descendentes. Eferente, ¿no? Está eferente, a ver, sale eferente, sale eferente, ¿no? Lo que sale del cerebro, lo que va hacia el músculo, se llama vía eferente o vía descendente, porque va de la corteza al músculo, ¿sí? Vía descendente. Entonces, esas son las vías motoras eferentes o descendentes. Ahí está, ¿no? La vía, entonces va desde la corteza hasta el músculo, es la vía motora descendente o eferente. Entonces, la vía piramidal está compuesta básicamente por dos neuronas, la neurona motora primaria y la neurona motora secundaria o inferior, la neurona motora primaria superior y la inferior. Entonces, la superior, ¿de dónde nace? La corteza motora, del homúnculo motor, ¿ya? En la quinta capa de la corteza motora. En histología, si repasan ustedes, la corteza, la neocorteza tiene son 6 capas, y de la quinta están las neuronas motoras piramidales. Ahí están las neuronas motoras que van a dar origen a los axones de la vía piramidal, ¿ya? Estas van a formar la corona radiada, ¿no es cierto? Y van a ir por la cápsula interna. La cápsula interna, ¿por qué? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Y de ahí van a llegar, ya sea, pueden llegar, si son neuronas de la cara, van a llegar hasta ¿dónde? Hasta el tronco encefálico, porque ahí está el séptimo par craneal que va a formar los músculos de la cara, ¿no? Y si son neuronas motoras del brazo, de la pierna, tienen que llegar hasta ¿dónde? Hasta la médula espinal, dependiendo de qué nivel, ¿no? Si es cervical, tiene que llegar, si es el brazo, tiene que llegar hasta el nivel cervical. Si es la pierna, lumbar, lumbosacro, recuerdo los plexos, ¿no? Plexo lumbosacro, plexo cervical, en fin. ¿Ya? Y de ahí se contacta con la segunda neurona motora, que es la neurona motora inferior, que está ubicado ya sea en el tronco encefálico, en los núcleos de los nervios craneanos que corresponde, y en la médula espinal, en el asta ventral o asta anterior de la médula espinal, de la ausencia gris. Muy bien. Entonces, acá usted lo que ve es lo mismo que hemos visto anteriormente. Este es un corte axial, núcleo caudado, putamen pálido, el tálamo. Y acá está la sustancia blanca, que es la cápsula interna, ¿ya? La cápsula interna tiene el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior. En la rodilla está ubicado los axones de la cara. Esos van a ir a dónde? Como van a mover la cara, tienen que ir a dónde? Al séptimo par craneal, ¿verdad? Tienen que ir al núcleo del séptimo par craneal. Luego de eso vienen los miembros superiores. Es como un hombrecito que está dibujado, lo mismo. Las axones del miembro superior, tronco y miembro inferior, ¿sí? A los axones que forman parte de lo que es el cuerpo, o sea, las axones que van a llegar al tronco encefálico y que van a mover los músculos de la cara, ¿no? de la cara, están ¿dónde? En la rodilla de la cápsula interna. Por eso se llama, se le llama fascículo geniculado. Geni es rodilla, ¿no? Es el término para rodilla, ponemos fascículo geniculado. Mientras que el resto de haces van a ir a ¿dónde? A la médula espinal, porque van a mover los brazos, las piernas, se llama el haz córtico espinal. Porque nace de la corteza, córtico, y va a la médula espinal, córtico espinal. ¿Okay? Acá también, ustedes ven lo mismo. Esta es la continuación de la vía córtico espinal, ¿no es cierto? Este es el tronco encefálico, son cortes del tronco encefálico. Van a atravesar lo que es el mesencéfalo, el puente, el bulbo, y en la parte inferior del bulbo, en la última parte del bulbo, se cruza. ¿Sí? Un 70-80% de las fibras de axones córtico espinal se cruzan a nivel de lo que llamamos la zona de las pirámides vulvares, se cruza, ¿sí? Y van a viajar ¿por dónde? Por el cordón lateral de la médula espinal. Finalmente, estos axones van a hacer sinapsis con la segunda neurona motora, ¿dónde? En el asta ventral de la médula espinal de cada sector, dependiendo a dónde va dirigido el movimiento, ¿sí? Acá está, ¿no? 80% se cruza en la adecuación de las pirámides, ¿no? En la última porción del bulbo, ¿sí? El tracto córtico espinal anterior, o sea, el que no se cruza, sigue ¿por dónde? Por el cordón anterior de la médula espinal, ¿ya? No por el cordón lateral. Pero finalmente, ese córtico espinal anterior al final se cruza también, o sea, al nivel que le corresponde, se cruza ya, pero en médula espinal, se cruza. Eso pasa al final, ¿sí? Bueno, esa es la vía piramidal. Y la vía extrapiramidal está compuesta por una serie de vías que
su objetivo ¿cuál es? Es lo que hace es ajustar el movimiento, es como el núcleo basal, ajusta el movimiento, ¿sí? Tanto de flexión como extensión, ¿sí? Es importante, por ejemplo, para caminar, para caminar, por ejemplo, tiene que tener, por ejemplo, extensión de algunos músculos, ¿no? Contracción de algunos músculos de la zona lumbar, ¿cierto? Entonces, eso nosotros no tenemos control consciente, ¿no? Constantemente no estamos pensando en cómo caminar, ¿no? Es algo automático. Entonces, ahí también actúan estas vías extrapiramidales, ¿sí? Entonces, hay una serie de tractos, el duburo espinal, el póntico retículo espinal, vestíbulo espinal, tecto espinal. Cada uno tiene su nombrecito, pero da un alcance de qué controla. Por ejemplo, el duburo espinal tiene que ver con lo que es el núcleo rojo. El núcleo rojo es un núcleo del tronco encefálico. Ese duburo espinal lo que hace es, básicamente, da información, controla la información motora de los brazos. El duburo espinal es para los brazos, básicamente. Cuando se daña el duburo espinal, produce un temblor, que se llama el temblor rúbrico. Y siempre del mismo lado, ¿no? Del mismo lado. No creo que les tomen algo tan fino, pero bueno, para que ustedes vean, el duburo espinal. En cambio, pontino retículo, este es de la sustancia articular, ¿no? Puente. Esto da inervación a los músculos extensores. Retículo espinal, sustancia articular, a la médula espinal, controla músculos extensores, produce extensión de los músculos, básicamente músculos paraxiales. Vestíbulo espinal, ¿qué tiene que ver con esto? Con la información vestibular, es decir, de lo que es el equilibrio, el oído interno, ¿sí? Importante para lo que es el equilibrio, ¿sí? Y el tecto espinal de los colículos superiores. Bueno, en realidad esto es para que ustedes lo tengan en cuenta, revísenlo, ¿no? Son las vías extrapiramidales. Y esto de acá, esto es muy importante. Acá está, esta es la vía piramidal, o sea, este es la médula espinal, surco anterior, surco posterior. Este es el asta anterior, el asta posterior. Entonces, en el cordón lateral está la vía piramidal. Acá están los axones de la primera neurona motora, ¿sí? Las que se han cruzado. Las que no se cruzaron están acá en el cordón anterior, ¿sí? Y el resto de estas de color amarillo son axones de las vías extrapiramidales. Las rojas son las vías sensitivas. Ahora, este cuadro sí tienes que aprendértelo, esto sí de memoria, ¿sí? Porque esto sí toma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un síndrome piramidal de lesión de primera neurona y de segunda neurona? Entonces, cuando yo daño la primera neurona, va a haber lo siguiente. Primero, los reflejos van a estar vivos, los reflejos osteotendinosos, ¿no? Patelar, todo eso van a estar vivos. ¿Por qué? Porque la primera neurona modula a la segunda, hace que, digamos, la modera la segunda. Entonces, cuando uno pierde la primera neurona, ¿qué pasa? La segunda neurona empieza a producir impulsos nerviosos como el lugar, ¿sí? Entonces, tú le estimulas a la segunda con un reflejo, ¿qué hace? Produce un impulso nervioso exagerado, produce un reflejo exagerado, porque ya no está regulando la primera. O sea, la primera es la que regula, es la que, digamos, inhibe, digamos, regula el impulso eferente de la segunda. Entonces, lesión de primera neurona es cuando se lesiona la primera, el reflejo está aumentado. Luego hay la respuesta plantar es extensora, o también llamado reflejo de Babinski, que es un reflejo patológico. Babinski positivo o reflejo cutáneo plantar en extensión. ¿Cómo es Babinski? Extensión, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Extiende los dedos, extiende, ¿ya? Cuando se lesiona la primera, se lesiona amplios grupos musculares, puede haber atrofia por desuso, pero sobre todo va a haber hipertonía. ¿Por qué? Porque como la primera se lesionó, la segunda está sobreactivada, entonces está produciendo mucha aceticolina, y la aceticolina está activando sobre ¿dónde? Sobre el músculo esquelético. Entonces contrae, ¿y qué hace? Que se produzca espástico, se produce una espasticidad, ¿no? Eso es en el tiempo. O sea, cuando tú decían al paciente cuando tenía un infarto cerebral y lo ves en agudo, tú vas a ver flácido al inicio. Pero en el tiempo, como la segunda está viva, en el tiempo pasan días, semanas, meses, sigue viendo actividad aceticolina, y no está regulado por la primera, ¿qué va a producir? Contracción muscular, ¿no? Y eso produce la espasticidad, la parálisis espástica que se da por lesión de primera neurona. En cambio, en la segunda neurona, como ya se lesiona, la segunda neurona, ¿qué pasa? Se lesiona un síndrome medular, ¿no? Se lesiona la segunda neurona, ¿qué pasa? Como ya no hay esa neurona que da la acetilcolina al músculo, ¿qué pasa? No hay reflejos, porque no se produce el arco de reflejo porque se lesiona la segunda. El tono va a estar flácido, completamente flácido, porque no hay aceticolina, lo contrario, ¿verdad? El Babinski no hay, la respuesta es flexora, ¿ya? La respuesta es flexora, ¿sí?
Y cuando se lesiona, generalmente cuando hay lesión de segunda neurona son músculos aislados. Cuando la lesión es de primera, generalmente es lesiones supratentoriales. Un gran grupo de músculos porque se coge un montón de axones de un mismo segmento, ya sea del miembro superior o del miembro inferior. ¿Ya? La parálisis es flácida. Las vías sensitivas, entonces esas son las vías motoras, piramidal, extrapiramidal. Entonces acuérdate básicamente de esas vías, acuérdate el síndrome de primera neurona y el síndrome de segunda neurona, las características semiológicas, porque eso pregunta, ¿ya? Acuérdate de eso. En las vías sensitivas hay una serie de vías sensitivas que son, acá tenemos los sentidos especiales que son la visión, el olfato, el gusto, que vamos a ver ahora en pares craneales, vamos a ver. El tacto fino es el tacto epicrítico y la propiocepción. Acá, no sé, una propiocepción, ¿ya? Tacto crítico, epicrítico, pero ¿qué cosa es eso? El epicrítico es aquel que te permite diferenciar, digamos, localización de puntos táctiles, ¿no? Cuán cerca, cuán lejano está un estímulo de otro, ¿sí? En cambio, la propiocepción es aquel que te da información de dónde, te da información de los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi y los músculos, ¿sí? Tú, por ejemplo, cuando tú le dices a un paciente, por ejemplo, a ver, señor, ¿qué cosa es más pesado? ¿Esto o esto? ¿Es lo que está haciendo ahí? ¿Qué cosa está haciendo? Está haciendo juego de contracción muscular. Esa contracción muscular está activando o está inhibiendo usos musculares, ¿no? Las estructuras que están dentro de los músculos, que va a dar información de propiocepción al cerebro para decidir, esto es más pesado que esto, ¿no? Es propiocepción. Importante también para lo que es el equilibrio, para el deporte, en fin, muy importante. Tienes también el tacto grosero, dolor y temperatura, que este es lo que llamamos las vías protopáticas. Tacto grosero, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, rugoso, ¿no? Tacto grosero, ¿no? Y dolor y temperatura, esa vía protopática. Se llama protopática porque proto quiere decir primero, o sea, lo que primero apareció en la escala evolutiva fue reconocer dolor y temperatura, porque es importante para sobrevivir, antes que discriminar si esto es pesado o este es ligero, ¿cierto? Entonces, por eso se llama protopática. Son vías ascendentes o aferentes y siempre su extensión del relevo es el tálamo. Y estas son las vías. Entonces, acá en las vías sensitivas usted tiene que ver básicamente los cruces. Los cruces. ¿Dónde se cruza una? ¿Dónde se cruza el otro? Entonces, dolor y temperatura, ¿no es cierto? Viene la información del receptor de piel, ¿no es cierto? Ganglio espinal y luego hace sinapsis con la segunda neurona y esta se cruza en la médula espinal. En la médula espinal el dolor y temperatura se cruza y luego va de frente hasta llegar al tálamo y del tálamo va a la corteza. O sea, dolor y temperatura, ¿dónde se cruza? En la médula espinal, ahí es donde se cruza. Mientras que el tacto de propiocepción epicrítico, es decir, de los usos musculares, ¿no? Tacto fino, eso se cruza ¿dónde? Se cruza más arriba, eso se va a cruzar en el tronco encefálico. ¿Por dónde va? Acá está el receptor, el uso muscular, ¿no es cierto? Ganglio espinal, cordón posterior, y luego el cordón posterior sube, ¿no? Va al núcleo de Gold y Burdach, ¿no es cierto? O gracilis y cuneato, y de ahí se cruza a nivel de lo que vendría a ser el tronco encefálico, a nivel del bulbo, ¿no es cierto? Se cruza y se produce, va a ir, está la segunda neurona, que va a llegar al tálamo y de ahí a la corteza. O sea, el cruce es arriba, en el tronco encefálico. Entonces, el cruce de dolor y temperatura es en médula espinal, el cruce que se da en esos tactos finos, epicríticos, es más arriba, en el tronco encefálico. ¿Ya? Tactos ligeros, el cruce es a nivel de médula espinal también, médula espinal. Entonces, sobre todo estas dos vías, dolor y temperatura, y el tacto epicrítico, son los que tienen que aprenderse ustedes, los más importantes. En vía piramidal, el motor era la vía piramidal, primera y segunda neurona, en esto, dolor y temperatura, ¿dónde se cruza? Y propiocepción, ¿dónde se cruzan? Es lo más importante que tienen que aprenderse. Entonces, acá están las vías sensoriales, dolor y temperatura, se llama el tracto espinotalámico lateral, porque va por el cordón lateral, espino, porque va de la médula espinal al tálamo, talámico lateral. La propiocepción o estereognosia consciente, es decir, discriminar contracción muscular, ¿no es cierto?, posición de articulaciones en el espacio, ¿verdad?, consciente, va por el cordón posterior, el cordón posterior, que llega a lo que es los núcleos de Gold y Burdach, que están en el bulbo, y luego esto se cruza por el lemnisco medio, se llama lemnisco medio, y va a ir al tálamo y en la corteza cerebral. A esta vía también se le llama la vía del lemnisco medio, la vía lemniscal también se le conoce. ¿Ya? Y el tracto ligero que va por el tracto espinotalámico anterior, que también es cruzado. ¿Ya?
Esta vía de la propiocepción consciente se evalúa como con el signo de Romberg, el signo de Romberg, ¿ya? ¿Te acuerdas del signo de Romberg? Era decir, el paciente se le pone, ¿no?, de pie, ¿no?, en posición militar, mirando hacia adelante, que cierre los ojos, ¿no? Se supone que ahí yo ya anulé la vía visual, tengo la vía vestibular, pero también me estoy manteniendo en pie. ¿Por qué? Porque tengo información de los músculos, de las articulaciones de rodillas, que van por el cordón posterior y me permiten estar en esta postura. Pero si se daña el cordón posterior, esto empieza a aparecer. El paciente no puede, se tambalea, no tiene que abrir, tiene que separar las piernas, ¿cierto? Se llama el síndrome de Romberg. Y se ve en todos estos problemas de acá. Sobre todo en la deficiencia de vitamina B12, piridoxina, del complejo E, se daña mucho el cordón posterior. ¿Por qué? Porque el cordón posterior tiene axones que tienen bastante mielina. Y tú, para tener mielina, ¿qué necesitas? Complejo B, vitamina B12, ácido fólico, ¿no es cierto? Entonces se daña mucho. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de un niñito, ¿no?, que tenía un tumor a nivel de encéfalo y le estaban poniendo quimioterapia intratecal, ¿no? Entonces, estos quimioterápicos lo que hacen es dañan lo que, o sea, digamos, tú, para poner un quimioterápico, tú tienes que darle, ¿qué cosa? Complejo vitamínico, porque el quimioterápico te altera lo que es la vía metabólica del B2 y el ácido fólico y todas esas cosas. Entonces, como a este niño le empezaron a poner estos quimioterápicos, de un momento a otro chiquito empezó a tener dificultad para ir al baño, para caminar, ¿no? Se tambaleaba, se caía, ¿no? El chiquito tenía que estar así. Entonces, le hicimos una resonancia, y cuando hicimos la resonancia de columna se vio inflamación del cordón posterior. Estaba lesionado, el cordón posterior estaba inflamado, había pérdida de mielina. Entonces, inmediatamente le dimos el complejo vitamínico en ampolla y el paciente recuperó. Entonces, cordón posterior es muy importante. ¿Para qué es? Para la propiocepción, para caminar en equilibrio. Ahí están los cruces, que lo que decía, el cruce del dolor de temperatura, médula espinal, el cruce de propiocepción, vía lemniscal media, también es lo mismo, consciente, esterognosia, es en el tronco cerebral, a nivel del bulbo, el lemnisco medio. Y tacto ligero a nivel de la médula espinal. La propiocepción inconsciente, la que va al cerebelo, las vías de propiocepción inconsciente, es decir, información que viene también de los usos musculares, de las extremidades, que van al cerebelo. O sea, que lo que va al cerebelo nosotros no somos conscientes. O sea, el cerebelo es importante, ¿para qué? Para el equilibrio. Como no somos conscientes de esa zona, entonces esa información va por el cordón lateral y no se cruza, siempre va al mismo lado, al mismo hemisferio cerebelar. Por eso las lesiones del cerebelo, los síndromes cerebrales siempre tienen expresión semiológica del lado de la lesión, del mismo lado de la lesión. Si tienen problemas de coordinación, del lado derecho se lesionaba el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Siempre del mismo lado, porque no se cruza. Esa es la diferencia. Y acá está el resumen, ¿no? Acá están todas las vías. Acuérdense, piramidal, cordón lateral, la vía piramidal directa, que no se cruza, cordón anterior, y las vías motoras. Las vías motoras, tacto ligero, y lo que es dolor y temperatura, cordón anterior, tacto ligero, cordón lateral, vía espinotalámica lateral, ese es dolor y temperatura. Y lo que es los cordones posteriores, los fascículos de Gracilis y cuneatus, esos dan información de propiocepción consciente. Propiocepción consciente, ¿sí? Es la que se dañaba cuando había problemas de avitaminosis, ¿no? Los síndromes sensitivos, este es un síndrome medular. La característica del síndrome medular es que te da un nivel sensitivo, dependiendo del nivel, ¿no?, de lesión, ¿no? Lo mismo vamos a ver en una clase sobre los dermatomas, ¿ya? El medular siempre te da un nivel, esa es la característica, siempre. Nosotros siento acá y a partir de acá ya no siento nada, medular, ese es medular, ¿ya? El radicular tiene que ver con una raíz nerviosa, ¿no? Un dermatoma, ¿no? Un segmento radicular. Y el talámico es cuando es la mitad del cuerpo, ¿no? Inespecífico. Esos son los síndromes sensitivos que se ven. Y esta es una pregunta de un caso. A ver, es un paciente que tiene paresia de sus extremidades y de la cara inferior izquierda. O sea, no puede mover el lado izquierdo de la cara, o sea, todo el hemicuerpo del lado izquierdo. Entonces, si yo tengo lesión del hemicuerpo del lado izquierdo, si la lesión es supratemporal, tendría que ser una lesión en el hemisferio cerebral derecho, porque se ha cruzado la vía piramidal, de acuerdo que se cruza a nivel del bulbo, hemisferio cerebral derecho. Y dice, tiene pérdida de la sensibilidad del dolor, tacto, propiocepción consciente del lado izquierdo del cuerpo.
O sea, igual, o sea, ha perdido la fuerza del hemicuerpo del lado izquierdo y ha perdido la sensibilidad del hemicuerpo del lado izquierdo, dolor y temperatura. Entonces, te pregunta, y además tiene cosa, hemianosia homónima izquierda, o sea, tiene problemas de visión del lado izquierdo. Entonces, la lesión, ¿dónde estaría? Está en esta zona de acá. Mire, como estamos hablando de una vía, supratentorial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que cruzar información. Si es mi cuerpo izquierdo que está dañado, tú tienes que decir, ya. Entonces, probablemente la cápsula interna del lado derecho está lesionada, ¿ya? Ahora, en la cápsula interna, ¿sí? No solamente van vías motoras, también van las vías sensitivas. O sea, recuerda que las vías sensitivas todas llegan al tálamo. ¿Y el tálamo tiene que ir a dónde? A la corteza sensorial. ¿Por dónde van a ir esos axones? Van a ir también por la cápsula interna, por el brazo posterior, ¿sí? O sea, por la cápsula interna no solamente van vías motoras, también van vías sensitivas también. Por eso acá tú lo ves, el rojito es motor, el azulito es sensitivo, ¿sí? Vías sensitivas. Y como está habiendo un problema visual, está dañando la zona que está cerca al cuerpo geniculado. ¿Qué cuerpo geniculado es que ve la visión? Lateral, ¿no? Lateral. Esta zona muy particular, y es un síndrome muy raro, pero puntual, que siempre cuando uno llega, por ejemplo, yo cuando llegaba a un residente, pues no llegabas por primera vez, ¿no es cierto? Y te preguntaban, te hacían esta pregunta, ¿no? Porque es raro, bueno, se pregunta, ¿cómo puede ser que un paciente tenga el lado derecho motor y lesión del lado derecho, el lado motor, o sea, con una lesión motora y sensitiva del mismo lado al mismo tiempo, si no es un problema medular, ¿no? Entonces, siempre te preguntan eso. Y es el síndrome de la arteria coroidea anterior, que se lesiona el brazo posterior de la cápsula interna y también los cuerpos geniculados del lado lateral. Esta zona de acá. ¿Ya? Es muy raro. Muy raro. Cerebelo es el control del equilibrio. Recuerde que el equilibrio usted requiere de 4 sistemas. El cerebelo, los cordones posteriores, la médula espinal, requieres también la visión y tienes lo que es la parte vestibular del oído interno. ¿Ya? Si se lesiona cualquiera de esos, puedes tener problemas de equilibrio, problemas de coordinación. ¿Ya? El síndrome cerebeloso se caracteriza por la ataxia cerebelosa, torpeza para caminar, ¿no es cierto? Ampliación de base de sustentación, problemas de dismetría, adiadococinesia, ¿no? Son una serie de síndromes que se ven. El habla escandida, como borracho, doctor, no sé, porque mis amigos dicen que yo he tomado, pero yo no he tomado. Habla escandida, ¿no? ¿Ya? Disminución de los reflejos del lado y astenia, tremor y nistagmus. Ya, termino entonces con esto. Entonces, mira, ahora hay 2 síndromes de hemisferio cerebeloso. Uno es, dos síndromes cerebelosos. Uno es cuando se leen los hemisferios, ahí tienes un problema más que todo de coordinación de extremidades. Haces esta prueba, el paciente no coordina, pero puede caminar, porque el hemisferio es que se dañó. Es decir, el cerebelo tiene también su homúnculo. Al centro del homúnculo, en el vérmix del cerebelo, está la coordinación de los músculos del tronco que están cerca a la columna vertebral, ¿sí? Esos músculos son importantes para caminar. Mientras que en los hemisferios están, ¿qué cosa? Las neuronas motoras o las neuronas cerebelares que controlan lo que es el tono postural de los miembros superior e inferior. Entonces, cuando tú tienes una lesión, un paciente que tiene una lesión en el hemisferio cerebeloso, va a tener más que todo problemas de dismetría, de extremidades, pero sí puede caminar, puede incorporarse. Pero cuando la lesión es en el vérmix, es decir, en el centro del cerebelo, cuando se lesionaba esta zona de acá, estas neuronas que controlan lo que es los músculos, va a tener la ataxia. Esos son los 2 grandes síndromes de cerebelo, ¿no? El vérmix cerebeloso y cerebeloso. Vamos con esto, síndromes vestibulares. Entonces, cuando hay lesión vestibular, la lesión vestibular, es decir, de la vía vestibular, tú puedes tener dos lesiones. Uno es la lesión vestibular periférica o central, es decir, los vértigos, ¿no? El paciente que viene con vértigo puede ser de origen central o periférico. Central, cuando se ha dañado el sistema nervioso central, el tronco encefálico, ¿no? Y el periférico es cuando hay un daño ¿de dónde? De los ganglios vestibulares, ¿no? De los conductos semicirculares, del utrículo, del sacro, todo lo que es el oído interno. Entonces, el periférico hace caída, ¿por qué? Porque aparte de que tener vértigo, el paciente tiene hipoacusia, acúfenos, ¿no? Y otros síntomas que tienen que ver con lo que es la vía auditiva. Mientras que el central, generalmente el paciente tiene un vértigo, pero que no cede con los antivertiginosos. El vértigo es constante,
constante, constante, ¿no? En cambio, este paciente usted lo acuesta, ¿no? Quietecito, le das el Gravol y va pasando poquito a poco. El central no, el central no calma. Esa es una diferencia entre uno y otro. Acá el central no influye en los momentos cefálicos.